Hola, en esta ocasión procederemos a realizar la valoración de Cementos Biobío. Somos estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad del Biobío, Campus Chillán. El equipo de trabajo está compuesto por Nicolás Ferrada, Hugo Lagos y Gustavo Martínez, junto a profesor guía Luisa Méstica y su ayudante Matías Barrios. El presente video se dividirá en las siguientes partes: presentación de la empresa, seguido de la presentación de los estados de resultados consolidados junto con el balance general, proyección de los estados de resultados, análisis, composición vertical y horizontal, índices y razones, estructura de costo capital, cálculo de beta y valoración de la empresa. Cementos Biobío es una compañía de más de medio siglo de existencia, la cual produce y comercializa insumos para la construcción e insumos utilizables en la minería. En su página web corporativa profesan la creación de valor mediante estrategias que impulsen un crecimiento sano y sostenible, respetando a las personas, el medio ambiente y la ética empresarial. Continuando con la presentación de los estados de resultados, al mirar la tabla resumen salta a la vista el resultado negativo de los años 2011 y 2012, fenómeno que se explica por la venta de la unidad de negocios de cerámica Sisa en Chile y Venezuela, donde se asumen las pérdidas de dicha operación. Además, se puede observar una clara tendencia al alza de los resultados de los ejercicios desde el 2009 al 2014, exceptuando los años anteriormente mencionados debido a la particularidad ya antes expuesta. Por otro lado, continuando con la presentación del balance general, podemos notar que el total de los activos no corrientes supera ampliamente a los activos corrientes, explicado principalmente por la cuenta de propiedades, plantas y equipos. En la misma línea, los pasivos no corrientes totales superan ampliamente a los pasivos corrientes por la alta deuda a largo plazo que se explicará posteriormente. Es importante mencionar que tanto los datos mostrados en los estados de resultados y aquí en el balance general fueron extraídos de las memorias anuales de Cementos Biobío disponibles en su web corporativa. Para proyectar los estados de resultados se calculó una tasa de crecimiento año a año durante los 6 años analizados. El promedio de esta tasa de crecimiento se ocupó para proyectar los 5 años siguientes. Después de definir las variables críticas a proyectar, se calcula el porcentaje que cada una abarca de los ingresos y posteriormente se calcula el promedio, los mínimos y máximos y desviaciones estándar para un mejor análisis. Si observamos el cuadro de proyecciones, cada variable crítica antes definida fue proyectada en base al promedio que representa el ingreso de explotación. Además, podemos ver que la empresa ha anotado caídas continuas en cuanto a sus ingresos de explotación y costos de explotación. Cabe destacar que los impuestos los dejamos fijos, debido a que Cementos Biobío está siempre tratando de reducir su tasa de impuesto efectiva. Es por esto que existe cierta variación en dicho ítem. Al existir tanta variación, para no sesgar el análisis, decidimos dejarla constante desde el último año en adelante. En el siguiente cuadro se muestra un análisis de composición vertical en donde se puede observar que de los activos totales, los activos corrientes representan solo un 24,65% para diciembre de 2009, disminuyendo sutilmente en el transcurso de los años, llegando a 22,87% para diciembre de 2014. Dentro de los activos corrientes, las cuentas que representan un mayor porcentaje son la de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes e inventarios, con un 12 y un 9% respectivamente del total de los activos para el año 2009, las cuales disminuyen delicadamente hasta sus valores mínimos en 2014 con un 11 y un 5% respectivamente. De los activos no corrientes, las cuentas que representan un mayor porcentaje es la de propiedad, planta y equipo. Esta presenta cerca de un 62% en relación a los activos totales en promedio durante los 5 años analizados. Del total del patrimonio de pasivos se puede observar que el total de pasivos representa un 56,8%, mientras que el patrimonio total un 43,2%, relación que disminuye en los años posteriores llegando a ser casi iguales en 2014. En el siguiente cuadro se muestra un análisis de composición horizontal, donde se observa una disminución en los activos totales en todos los periodos comparados, exceptuando la comparación de los periodos 2012 y 2013, donde se observa un aumento del 1,71%. Para continuar, procederemos a analizar los indicadores financieros. Estos son utilizados para mostrar la relación que existe entre las diferentes cuentas de los estados financieros. El indicador de liquidez
se puede apreciar que los inventarios tienen un impacto significativo en la liquidez de la empresa para afrontar las obligaciones financieras de corto plazo. La razón ácida que refleja lo anteriormente descrito es menor a 1 en 3 de los 5 años analizados, es decir, en esos 3 periodos, las obligaciones de corto plazo de la compañía son superiores a sus derechos de corto plazo cuando no se consideran los inventarios corrientes. En el indicador de endeudamiento se puede apreciar que la relación entre deuda y patrimonio ha disminuido tenuamente entre los periodos 2010 y 2014, alcanzándose un índice de 1,04 veces a diciembre de 2014, correspondiente al mínimo observado desde el periodo 2010. Esto explicado principalmente por la disminución de deuda tanto de corto como de largo plazo. El índice de actividad muestra que la permanencia de cuentas por cobrar en días se muestra en decrecimiento, alcanzando en diciembre de 2014 su menor nivel desde el periodo 2010 con un 68,85 días. La permanencia de inventario se muestra bastante irregular, pero se mantiene cercano a los 60 días. El indicador de rentabilidad, en la rentabilidad del patrimonio de los activos y de la inversión de Cementos Biobío, muestra dos bajas considerables en los años 2011 y 2012. Esto se explica principalmente por la venta de la unidad de negocios en Chile y Venezuela, como habíamos descrito anteriormente. En el siguiente cuadro se procede a calcular y a analizar las razones financieras de Cementos Biobío desde el año 2010 al 2014. Se puede apreciar que la desviación estándar de las 3 razones financieras calculadas es baja, por lo que se considera que Cementos Biobío es una empresa estable, donde la diferencia entre lo financiado con deuda y recursos propios es mínima. La brecha más grande que se puede observar se da en el año 2010. Para la estimación del beta patrimonial de Cementos Biobío es necesario descargar de la Bolsa de Comercio de Santiago los precios históricos. En este caso se descargaron los precios semanales desde enero de 2013 a diciembre de 2014 correspondientes a los precios de cierre. Después del traspaso a Excel de los datos obtenidos, se calcula el retorno de la acción de Cementos Biobío y el retorno del mercado. Para este caso se utilizó como indicador el índice IRPA. Los retornos fueron calculados restando el precio actual menos el anterior dividido en el precio anterior. Ahora se explicarán dos de los métodos más utilizados para calcular el beta patrimonial. El primero es el método de covarianza y variancia, donde se calcula primero la covarianza entre los retornos de la empresa con los retornos del mercado. Después se calcula la varianza de los retornos del mercado para posteriormente calcular el beta mediante la división de los anteriores. El siguiente modelo es el modelo de mercado, en donde se utiliza la herramienta de análisis de Excel generando un resumen de regresión, ingresando como rango Y de entrada los retornos de Cementos Biobío y como un rango X de entrada los retornos de mercado. El beta patrimonial arrojado por este análisis es de 0,48 puntos. En la estructura de capital se ocupan varios parámetros necesarios a la hora de calcular el costo de capital. Para la estimación, suponemos una tasa libre de riesgo del 4% dada por el Banco Central. La tasa impositiva actual es de 21%, la tasa de interés a la que accede la empresa o cabe es de un 6,83% y la rentabilidad de mercado dada por el informe de rentabilidad para 2014 es de un 12%. Primero, se procede a calcular el beta sin deuda de Amada utilizando el beta con deuda de la empresa calculado anteriormente, con la fórmula aquí expuesta. Posteriormente, se calcula el beta con deuda con el beta sin deuda calculado en el paso anterior con la siguiente fórmula. Luego de esto, se estima el costo patrimonial o KP con los parámetros expuestos primeramente con la siguiente fórmula. Para finalizar, se estima el costo promedio de capital o CAWAC utilizando además de los parámetros calculados en esta etapa las razones financieras expuestas anteriormente. Para calcular el valor de continuidad es necesario calcular el valor G. Este se calcula dividiendo el último flujo proyectado en el patrimonio, el cual da como resultado 3,23%. Ahora procedemos a calcular el valor de continuidad, el cual es igual al último flujo proyectado partido en la diferencia entre el CAWAC y el valor G. Luego se calcula el valor de la empresa sumando los años proyectados más el valor de continuidad. Este se ajusta debido a que los flujos se encontraban en millones de pesos y da el valor aquí presentado.
es necesario contrastar lo anterior con el valor de mercado de Cementos Biobío, el cual nos indica que tienen alrededor de 264 millones de acciones a un valor de 510 pesos. Si contrastamos el valor anteriormente calculado con el número de acciones en circulación, nos da que el precio de la acción de Cementos Biobío debiese ser de aproximadamente 639 pesos. En conclusión, se puede decir que la empresa se encuentra subvalorada por el mercado. Esperamos que este video sea de su agrado y agradecemos cordialmente su visita.